Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver el control feed-forward o prealimentación en el caso de tener modelos lineales. El control avanzado utiliza sensores adicionales, aparte de los de las variables primarias controladas, y esos sensores dan lugar a estrategias de feed-forward, de prealimentación o de control en cascada. El feed-forward es cuando se miden variables exógenas que mis actuadores no pueden modificar, y vamos a ver cómo calcularlo en el caso de tener modelos lineales. Si recordamos la idea básica, en el feed-forward es que cuando yo detecte cambios en una cierta variable exógena que influye sobre mis salidas controladas, pues entonces yo quiero calcular las variables manipuladas que compensen su efecto, igual pero en sentido contrario, para que no se mueva la salida controlada. En casos sencillos, la prealimentación acaban siendo reglas de proporcionalidad, y la cuestión es que, bueno, pues efectivamente estas proporcionalidades son los resultados también de aplicar estas ideas a modelos lineales. Vamos a verlo. Yo tengo un modelo donde aparecen variables controladas, variables manipuladas, perturbaciones medibles y perturbaciones no medibles, y mi controlador, dado que tengo sensor de esta DMED, puede depender de ellas. Si el modelo y el controlador son lineales, la única forma de escribirlo es como sumas y multiplicaciones por constantes, o en el caso dinámico, sumas y multiplicaciones por funciones de transferencia. El modelo tiene que tener esta pinta, g por u más una cierta función de transferencia h por dmed más otra función de transferencia w mayúscula por w minúscula, y por tanto mi objetivo es intentar trabajar con esta parte de aquí. Mi controlador, que dependerá del error y de estas perturbaciones medibles, pues tendrá que ser por linealidad como la superposición de el error multiplicado por cierta constante o función de transferencia, o matriz de transferencia en el caso multivariable. Este término, que será el término de realimentación, algo función del error entre la variable controlada y su referencia, y este otro término, que es el que nos ocupa en este vídeo, que es el término de prealimentación, el término de feed-forward, este es el de feedback, y este término de feed-forward pues será, en el caso lineal, simplemente como el producto de los incrementos. Recordemos que en lineal estamos en variables incrementales sobre el punto de funcionamiento, será el producto de los incrementos de esta perturbación sobre su punto de diseño por una cierta constante, función o matriz de transferencia. Con esto, aquí viene la fórmula fundamental de este vídeo. Vamos a proponer esta expresión para KFF, menos inversa de G por H. ¿Por qué? Aquí tenemos G, aquí tenemos H, vamos a sustituir en la U este componente feedback y este componente feedforward. Tengo el componente feedback y el componente feedforward, y ahora voy a sustituir en el componente feedforward su fórmula, que es este KFF por la medida de esta señal exógena, de esta perturbación que se supone disponible. Bueno, pues entonces se produce el milagro que, claro, G por U feedback se queda aquí, este término desconocido, pues claro, ahí se queda, no hago nada con él, y lo que ocurre es que lo que multiplica a dmed pues es G menos 1, esto da 1, o identidad en el caso multivariable, o sea que por este lado queda menos 1 por H, más 1 por H, pues da 0. De manera que, teóricamente, si yo programara esta función de transferencia y que pasara a las lecturas de dmed por esa función de transferencia, entonces el efecto sobre la variable controlada y de esta perturbación medible sería cancelado, desaparecería de las ecuaciones, y por tanto podría diseñar controladores como si eso no estuviera. Claro, eso desaparece en teoría. Si mi modelo de G y H que yo gasto para programar esto coinciden efectivamente con la G y las H de la planta. En la vida real, este G y este H no van a ser igual a este G del modelo y este H del modelo que yo gastaría para mis cálculos, y entonces pues aparte de por culpa de la presencia de esto, pues entre esto y los errores de modelado hará que haya desviaciones sobre la salida de referencia, y por tanto el efecto residual deberá ser medido con un sensor sobre Y y cancelado o intentado cancelar con un U-feedback, por ejemplo pues con un PID en la mayoría de aplicaciones industriales. La otra puntualización es que esto de aquí pues puede ser una función de transferencia complicada, difícil de explicar, y que claro, con lo fácil que era de entender estas proporcionalidades entre caudales, poderes caloríficos, etc., explicarle a alguien que no sea experto en sistemas dinámicos el significado de esto resulta complejo, y entonces en muchas aplicaciones, por simplicidad, si el feedback lo hace razonablemente bien, entonces aunque hagamos este feedforward
muy aproximadamente, simplemente poniendo la ganancia estática de esto, una constante, pues entonces eso en muchas aplicaciones funciona suficientemente bien. De modo que este k-feed-forward es simplemente una constante que se interpreta como ese nuevo cálculo del punto de funcionamiento de U. Si esta perturbación se incrementa, el punto de funcionamiento de U se debe incrementar en un cierto valor y aparte de eso pues ya lo que diga el PID de realimentación. Entonces esta KFF constante es muy utilizada por lo sencillo que es a veces de calcular, porque estas proporcionalidades se calculan sin saber los modelos dinámicos y cuánto tardan las cosas y constantes de tiempo y retardos. Esto se calcula con las ecuaciones en equilibrio, de modo que a veces ni siquiera es necesario escribir esto de aquí, ni esto. Entonces a veces, ya digo, se calculan con las ecuaciones en equilibrio y aunque se tenga esto, pues si yo calculo su ganancia me queda algo muy simple y a veces pues mucho más fácil de interpretar que estas inversas de funciones de transferencia rarísimas, sobre todo si son complicadas. En diagrama de bloques, lo que hemos escrito en esta ecuación de aquí, U feedback más U feedforward, pues es esto de aquí. Tengo un componente de menos inversa de G por H, que es el componente feedforward, al que se le suma el componente feedback y el resultado de todo esto, si esta perturbación pasa multiplicada por H, al pasar por aquí por G menos 1G, se queda el menos H y también se anula y por lo tanto, si este G y este H coinciden con este G y este H, si no hay errores de modelado, aquí se ve simplemente como si tuviéramos G por U feedback. O sea que todo esto, en teoría, parece como un único G donde ya no le entra nada de perturbaciones ni de nada. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo, quizás experimentalmente, he comprobado que cuando yo incremento en una unidad mi variable manipulada, la potencia calorífica en el quemador, pues la salida sube 6 grados y yo aproximo esta dinámica con este modelo de primer orden más retardo, que es G por mi variable manipulada, que en las fórmulas genéricas era U. Por otra parte, cuando la temperatura de entrada sube 1 grado, pues también veo que la temperatura de salida acaba subiendo 1 grado y el comportamiento pues lo aproximo a determinado sistema también de primer orden más retardo, este de aquí, que sería la H, y esta perturbación de temperatura de entrada del agua en esta caldera, que tendría con este diagrama. Bueno, pues con estos dos modelos, ¿qué es lo que podría yo hacer aparte de medir esta temperatura de salida y poner algún cierto PID? Pues ese PID me daría el U feedback, pero yo podría, con un sensor aquí, calcular un U feedforward que se sumara, y ese U feedforward, en teoría, pues G menos 1 por H por esa temperatura de entrada sería lo que da esta función de transferencia. La inversa de G es esto, este de aquí va directamente y al hacer las operaciones pues sale eso de ahí y sería el K feedforward. Esto tiene dinámica complicada y a lo mejor resulta que no hay gran diferencia, porque las diferencias que puede haber, claro, el PID se encarga un poco de intentar cancelarlas. A lo mejor resulta que no hay gran diferencia entre sustituir esto por su ganancia estática, que es hacer S igual a 0, con lo cual el retardo se convierte en un 1, esto se va y me queda menos un sexto. Con lo cual posiblemente coger este sensor de temperatura y dividir por 6 y con ello incrementar el aporte de potencia o de gas al quemador, pues posiblemente eso sea lo primero que yo debiera probar, porque a lo mejor con un buen sintonizado del PID eso consigue un incremento de prestaciones suficientes sin necesidad de complicarse con toda esta parte dinámica que resulta ya mucho más difícil de explicar y de programar en algún software raro que esta proporcionalidad directa. Aparte también hemos tenido suerte de que aquí ha salido realizable. Si aquí hubiera salido un cuadrado, entonces aquí hubiera salido un cuadrado, aquí hubiera salido un cuadrado y entonces no hubiera sido realizable. También hubiéramos tenido que hacer aproximaciones porque la ganancia a alta frecuencia de esto subiría y subiría y entonces tendríamos que decidir hasta qué frecuencia hacemos el feedforward. Aunque ya digo, en muchos casos, para evitarse todo este tipo de líos, se pone simplemente la ganancia en las aplicaciones prácticas sencillas con PIDs. Bien, pues vamos a concluir. El control avanzado utiliza sensores adicionales y cuando esos sensores adicionales miden variables exógenas no controlables con mis actuadores, entonces se llama feedforward o prealimentación. En sistemas lineales, al final, todo acaba
resumido en añadir un término que multiplica la perturbación medible por un cierto k-feed forward. Ese k-feed forward puede ser dinámico, una función de transferencia o matriz de transferencia en el caso multivariable, o puede ser simplemente estático, una proporcionalidad, bien porque la calculo sustituyendo ese por cero en el modelo, bien porque si sé que voy a acabar con algo estático, ni siquiera me preocupo de los modelos dinámicos y hago cálculos sencillotes, intuitivos, pensando como aquí en este tipo de problemas de caudales de proporcionalidades de poder calorífico, ¿vale? Con lo cual al final el término k-feed forward lo que calcula es la acción de control que tiene efecto igual pero en sentido contrario a las perturbaciones, es este menos de aquí, y con ello pues teóricamente al aplicar este u feed forward se me quedaría I igual a G por U feedback como modelo aparente después de haber incorporado en el diagrama de bloques toda esta estructura interna. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.